Saludos, amigas y amigos, te habla Julio Jiménez Hedler, en X, en YouTube y en Patreon, @JulioCoco, en Instagram, @JulioCoco. Bienvenidos a este beta político. Tenía un ratito sin hacerlo, pero con razones completamente correctas. ¿Por qué lo hacemos hoy? El día de ayer, 24 de marzo del año 2025, ocurrieron un conjunto de cosas que ya en conjunto, más los anuncios del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con respecto a Venezuela, nos dan para conversar, para que tú analices, para que tú pienses, y sobre todo porque entiendo que algunos venezolanos están muy preocupados y necesitan tomar decisiones. Y espero que también este video les sea útil en sus reflexiones familiares. Así que tómate un café y ponte cómodo porque esto te interesa. Beta político presión. 25 de marzo de 2025. Desde que el presidente Trump asumió el 20 de enero, muchas cosas nos han ocurrido con su presidencia, dentro de los Estados Unidos, fuera de los Estados Unidos. Nadie se aburre con Trump, es polémica tras polémica todos los días. Y sobre eso he hecho algunos no beta explicando algunos temas que no tienen que ver con Venezuela, pero hoy sí lo vamos a conversar exclusivo sobre Venezuela. Y quiero comenzar recordando aquella famosa visita de un funcionario de la administración de apellido Grenell a Caracas. Se tiró una fotografía con Jorge Rodríguez, con Nicolás Maduro, y se llevó a algunos presos políticos de nacionalidad estadounidense. En ese momento muchos analistas, muchos comentaristas, muchos inversionistas quisieron convencernos de que la administración Trump venía a ser amiga del chavismo, que Trump venía a ser amigo de Maduro y que lo iba a beneficiar en todo. Y creo que hoy, en marzo, a 2 meses de Trump en el poder, ya podemos asegurar completamente que esto es falso y que estos amigos que en aquel momento nos querían convencer de que Trump iba a ser amigo de Maduro, hoy están hablando con mucho temor sobre esta palabra que algunos han llamado máxima presión. De eso se trata este beta político. Porque luego de la visita de Grenell, lo que se acordó en esas reuniones es que todas las deportaciones que se iban a hacer de venezolanos hacia Venezuela, Nicolás Maduro iba a aceptar esos vuelos. Nicolás Maduro no cumplió y ese fue el inicio y el detonante del ascenso de las presiones de Donald Trump contra Nicolás Maduro, contra el Estado venezolano y en consecuencia contra los venezolanos. Yo no vengo aquí a mentirles. Aquí, y lo voy a decir, esta es la primera reflexión del video, uno puede estar o no estar de acuerdo con la estrategia de Estados Unidos de máxima presión contra Nicolás Maduro y contra la dictadura chavista. En este momento no me estoy refiriendo a los enchufados, no me estoy refiriendo a los delincuentes, no me estoy refiriendo a los traidores, por supuesto que no. Me estoy refiriendo a venezolanos decentes, trabajadores dentro de Venezuela o en cualquier lugar del mundo que pueden estar de acuerdo o en desacuerdo con la estrategia de máxima presión de Trump sobre Maduro. Ok, el tema es que la máxima presión inició en ese momento con un conjunto de medidas que han venido escalando porque es inevitable que esta presión sobre el chavismo, sobre la dictadura chavista, sobre el Estado venezolano no recaiga al final entre nosotros. Y yo creo que sobre eso tenemos que dar una conversación sincera. Sobre eso tenemos que tener temple emocional para poder abordarlo, porque si no, es imposible entender en el mar de emociones qué es lo que está ocurriendo. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Tal como lo expliqué en el video del narcoterrorismo, si no lo has visto, te invito a verlo.
la Casa Blanca dictaminó que su nuevo enemigo era el narcoterrorismo y emitió una lista de organizaciones narcoterroristas donde figura la tan sonada Tren de Aragua. No soy criminólogo, no soy tren de aragualólogo, como yo he visto algunos por allí, pero sí puedo entender que independientemente de lo que usted pueda opinar, o de lo que yo pueda opinar sobre el tamaño, alcance, peligrosidad del Tren de Aragua y de otro conjunto de delincuentes venezolanos que dicen o no dicen que son del Tren de Aragua, el hecho es que así lo dictaminó política, jurídica y estratégicamente el gobierno de los Estados Unidos. Y sobre eso, mi querido suscriptor, mi querida suscriptora, ni usted ni yo podemos hacer absolutamente nada. Digan lo que digan en la red social X. Pueden hacer cientos de videos de TikTok e Instagram. Pueden hacer miles de artículos en distintos medios de comunicación y blogs. Pueden hablar en todos los medios de comunicación, entrevistas que quieran. Esto no va a cambiar. Y si no se han dado cuenta cómo funciona el presidente Trump, buenos 2 meses después de su segundo mandato, yo le invito a que reconozca que ese señor es tremendamente terco. Puede caerle bien Trump, puede caerle mal, yo sobre eso no opino. Vengo a hablar de los hechos. Y el otro hecho es que Donald Trump en su campaña electoral dijo que esto venía. De hecho, él señaló que sus principales asuntos eran la economía y la seguridad interna. Y ha venido declarando incluso cómo va a manejar ambas situaciones. E independientemente si podemos estar o no simpatizando con las medidas que ha venido tomando Trump, el hecho es que eso es lo que quieren los estadounidenses. Todas estas medidas que ha tomado Trump a través de las redadas de ICE, que es la entidad migratoria, cuentan con más del 85% de apoyo del electorado estadounidense. 85% de apoyo. ¿Ok? Y yo vi todos los debates que se dieron al respecto sobre las capturas, sobre las deportaciones, y quiero hacer 3 precisiones. La primera, en las redadas ICE, los que más han sido capturados y deportados son mexicanos en primer lugar. En segundo lugar, centroamericanos. En tercer lugar, personas de las islas del Caribe. Y en cuarto lugar, venezolanos ilegales. Y eso es diferente a las capturas selectivas que se han hecho a presuntos miembros del Tren de Aragua y sus colaboradores. Y sobre esto de los colaboradores, yo no quiero emitir juicio alguno sobre nadie, porque yo, sí es verdad que yo no soy juez, yo no soy criminalista, y de hecho yo vi toda la discusión es que ni lo puedo decir, porque yo tengo 47 años y yo nunca en mi vida he usado la palabra debido y la palabra proceso juntas, nunca lo he usado. Y yo soy técnico superior en química, mención procesos químicos, y tengo bastante currículum en el área de procesos y entiendo de procesos, y yo nunca he usado estas 2 cosas porque no las conozco. Creo que no existen más allá de un ideal, y sobre eso una pequeña precisión sobre los Estados Unidos. Estados Unidos encarceló hace muchos años un poco de gente que cuando vino la tecnología del análisis genético, liberaron personas condenadas a cadena perpetua, personas que tenían hasta 60 años presos injustamente. ¿Y por qué? Porque es que yo no puedo juntarle esas 2 palabras. El debido proceso es un ideal. Ningún sistema de justicia es puro y perfecto. Eso no existe. Con esto no estoy justificando nada. Estoy diciendo cómo son las cosas. Y no me queda duda que en estas acciones donde fueron a capturar a miembros identificados del Tren de Aragua, donde se encontraban, es posible que hayan capturado a algún inocente, es posible que alguno de ellos haya dado a parar a esa cosa que tiene Bukele en su país. Pero es que la discusión nuestra no debe ir por allí. La discusión nuestra es otra. Porque una cosa es que hayan capturado delincuentes y en esas redadas de los delincuentes hayan caído inocentes,
a que hay una cacería contra los venezolanos en Estados Unidos, lo cual, mi querido suscriptor, mi querida suscriptora, en este momento no está ocurriendo. No está ocurriendo. Y todo lo que ha hecho por su lado los agentes de migración y por otro lado estas redadas criminalísticas cuenta con el apoyo del 85% del electorado estadounidense. Lo que usted diga sobre el debido proceso y todo eso, tal vez usted tenga razón. Tal vez usted tenga toda la razón. Tal vez filosófica, teóricamente, procedimentalmente, jurídicamente. Tal vez tenga la razón. Pero me disculpa. No importa allá. No le importa al gobierno de los Estados Unidos, no le importa al pueblo americano. Al punto que un juez detuvo ciertas medidas y hay un lío interno en Estados Unidos por eso. Donde nosotros los venezolanos, sobre todo los que estamos fuera de Estados Unidos, no jugamos y nuestra opinión no importa. Ahora, que sí es cierto y es un hecho en el aumento de presiones a Maduro, a la dictadura chavista, al Estado venezolano y en consecuencia a los venezolanos, es que se eliminó el TPS para los venezolanos que tienen este beneficio migratorio de Estados Unidos y el parolio humanitario. Se eliminó. Y según se ha filtrado a la prensa, viene un ban travel, que significa que no se van a permitir el ingreso de venezolanos desde ningún destino, aun cuando no tengan visa, al menos que sea una visa especial. Todavía no se ha implementado, pero han dicho que esto viene. Y sobre eso también hay que hacer otra precisión. Los beneficios migratorios hacia cualquiera tienen un marco legal, pero en definitiva eso depende del estado receptor. Yo he escuchado también razonamientos lógicos, ilógicos, filosóficos, teóricos, jurídicos, románticos, pero el hecho es que en cada país manda su gobierno. Y los extranjeros no pueden pretender ir a un país a gobernar ellos y a dictar la ley y a decir cómo se manejan las cosas. Y sobre eso yo he visto mucha doble moral y voy a poner un caso. Yo no he visto a nadie hasta ahora criticar a los gobiernos mexicanos de los últimos 10 años que han sido quienes han maltratado de manera más cruel y delincuencial a la diáspora venezolana. Porque hay personas a las quienes les niegan la visa de entrada a México y terminan en un campamento de narcotráfico y hay desaparecidos. Y de eso nadie dice. Ahí sí no salen las organizaciones de derechos humanos. Ahí sí no sale nadie. Incluso con todo esto que se destapó de un campo de exterminio en el norte de México, donde yo quiero pensar que no hay venezolanos y venezolanas entre esas víctimas. Quiero pensarlo. Ahí no se ve. ¿Y por qué? Porque yo también comprendo que en toda esta reyerta de X y de TikTok y de Instagram, ya yo aprendí a diferenciar quiénes están en contra de Trump desde hace 15 años y que hoy muchos se sumaron porque están ardidos, porque les quitaron el financiamiento de USAID. Yo supe separar eso de quienes tienen una preocupación legítima, de quienes tienen un razonamiento completamente legítimo, porque esto no es un asunto blanco y negro, hay un sinfín de grises. Pero otro lugar donde yo no veo ninguna crítica sobre el tratamiento a la migración venezolana es en China. Y lo sé porque tengo amigos que residen en China. Y ahí le han dado tratamiento a la diáspora venezolana dura. Y nadie dice nada. Por intercambio, para que usted sepa, hay colonia venezolana en Rusia, para que usted lo sepa. Y usted ve cómo tratan alguien denuncia cómo tratan a la diáspora venezolana en Rusia. Le voy a poner otro ejemplo. Hay ingenieros petroleros de alta gama en Qatar y en Arabia Saudita venezolanos. Algunos incluso ya con nacionalidad catarí, por cierto. Y allá han pasado cosas espantosas. Nadie dice nada, pero si las hace Estados Unidos, no Trump, el mundo arde. Oye, un poquito de por favor. Un poquito de por favor. Y yo entiendo entonces que todo este problemón en las redes sociales, ¿qué fue lo que trajo? Aumento de ansiedad en un gentío que no tiene absolutamente nada que ver con eso, ni tiene un familiar metido en un lío. Un poco de gente opinando sobre cosas que no sabe,
y una polarización sin comprender el trasfondo del asunto. Y el trasfondo del asunto es simple. Por un lado, Trump tiene una agenda donde el Tren de Aragua, siendo una organización de venezolanos, está catalogada por narcoterrorismo, y por otro lado tiene una tesis de seguridad interna que está siendo apoyada por la mayoría de la población. Punto. Y si usted quiere criticar a Trump por eso, usted tiene que estar criticando al 85% de los estadounidenses. Y si el 85% de los estadounidenses no quieren venezolanos en Estados Unidos, yo creo que hay que hacer lo que dijo Trump y autodeportarse para poder volver. Para poder volver. Y yo sé que lo que estoy diciendo es doloroso. Yo sé que lo que estoy diciendo es cruel. Yo sé que lo que estoy diciendo quiebra los sueños, pero los hechos son hechos. Y yo quiero invitarle a todo quien ve este video. Yo no estoy justificando ninguna medida, o mejor dicho, la estoy justificando. Y creo que quienes me acusan de justificarlo no hicieron nunca una tesis de grado. Porque cuando usted hace la justificación del problema de una tesis de grado, es para resolver el problema con la tesis, no para decir que está de acuerdo o no con el problema. Esta situación sencillamente existe y no se va a solucionar llorando ni victimizándonos. No se va a solucionar de esa manera. Porque al final, la solución de esto todos sabemos cuál es. Y para eso te tengo, es más, el clickbait de este video para que se viralice. Pero antes, como ya sabemos, en Venezuela acceder a ciertas plataformas y páginas web es complicado. Por ello debemos tener una aplicación de VPN para no perder contenidos y tener mejor seguridad. Yo uso y recomiendo CyberGhost VPN. CyberGhost VPN protege tu privacidad cifrando y redirigiendo el 100% de tu tráfico a través de servidores seguros en más de 100 países. Así nadie, ni hackers, ni empresas, ni siquiera CyberGhost sabrá lo que tú haces en Internet. Con más de 38 millones de usuarios en todo el mundo, es uno de los servicios más recomendados del mercado. Además, tiene una calificación de excelencia en Trustpilot, lo que demuestra la satisfacción de sus usuarios. Puedes usar CyberGhost VPN hasta en 7 dispositivos al mismo tiempo, ya sea en tu móvil, computadora o tablet, y compartirlo con tu familia y amigos. Te permite desbloquear contenido exclusivo de plataformas como Netflix o Amazon Prime y más en otros países. Cambia tu ubicación virtual con un par de clics y disfruta del catálogo estadounidense o cualquier biblioteca que no esté disponible en tu región. Puedes acceder a nuestra oferta exclusiva de CyberGhost VPN con 83% de descuento más 4 meses gratis usando el enlace que encontrarás en la descripción de este video con garantía de devolución en 45 días. Te recomiendo usar el poder de CyberGhost VPN. Gracias CyberGhost por patrocinar este video. ¿Qué tal? Esa es nueva. Ok. A todas las personas que me apoyan y a todos los que me odian, y gracias por ver mi video, porque una métrica, una vista es una vista, un comentario es un comentario, y los haters nos ayudan a nosotros a que nuestra voz se expanda y a hacer dinero también. Muchísimas gracias. Y si van a tomar una captura de pantalla de este video, es en este momento. Hermano venezolano, hermano venezolana, la lucha en la que estamos, ¿para qué es? Para que desplacemos a la dictadura chavista y comencemos una transición que lleve a Venezuela a la libertad, a la democracia, a la prosperidad. O toda esta lucha es que para que hayan venezolanos que tengan la nacionalidad estadounidense. ¿Cuál es la lucha aquí? Quien tenga la primera lucha es mi hermano y tenemos que ponernos de acuerdo en cómo aguantar esta pela juntos, estemos donde estemos. Ahora, quien tenga su lucha en lo segundo, quiero que sepa que yo le respeto. Quiero que sepa que yo le abrazo. Y quiero que sepa que su decisión es legal, es legítima y es positiva. Pero ya no estamos en el mismo bando. Lamento decírselo. Porque cuando uno está claro en cuál es la lucha y para qué está trabajando uno, qué es lo que apoya y qué es lo que no apoya, uno puede entonces comprender qué es lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo es que están aumentando las presiones sobre Maduro. Y una de las formas de presionar a Maduro no es otra cosa que impidiendo la migración.
Porque es un diagnóstico no solamente de los Estados Unidos, es un diagnóstico mundial. La migración favorece a los tiranos, la migración favorece a la dictadura. Y en la medida que las personas no tienen hacia dónde migrar, tienen que resolver el tema. Y esa es la famosa tesis de la olla de presión. Esa es la famosa tesis de la olla de presión. Y sobre eso entonces viene el otro incremento de máxima presión sobre Nicolás Maduro y tiene que ver con la sanción, o mejor dicho, con la implementación del cerco a Chevron en Venezuela. Chevron es una empresa estadounidense que es socia de PDVSA para extraer petróleo en Venezuela y también para comerciar petróleo y otros derivados con Estados Unidos. La decisión de Trump fue eliminar la exención de la licencia a Chevron. El día de ayer, 24 de marzo, dio una extensión de 2 meses más para cerrar operaciones. No es para que Chevron continúe. Es que cuando eliminó la licencia, en ese plazo no se pueden cerrar operaciones. Y le dio tremendas restricciones. No pueden pagarle nada al Estado venezolano, pero en estos 2 meses sí pueden cobrar lo que el Estado venezolano les adeuda. Y sí, esa es una presión inmensa a Maduro, pero quien diga que no, eso no afecta a los venezolanos, también le está mintiendo. Por supuesto que nos va a afectar. Y yo también veo entonces, si, por un lado, a los traidores, a los vendidos, a los delincuentes, completamente en contra de todo esto, pero también veo a otros completamente a favor, y en el medio estamos nosotros, que somos los que estamos recibiendo el chaparrón y no sabemos qué pensar. Lo que estamos sintiendo es tremendamente complicado y no se ve un curso de acción claro. Y no se ve un curso de acción claro porque María Corina, como líder de la oposición, no puede ser completamente clara en lo que se está jugando aquí, aunque en mi opinión ha tenido tremendos aciertos en las últimas semanas, haciéndose ver como aliada de Estados Unidos, que no es lo mismo de Trump. Incluso se han filtrado informaciones donde ya lo que está viendo Estados Unidos, que no es lo mismo que Trump, es que sus aliados reales en el continente son Bukele, Milei y María Corina. Y eso es positivo, pero positivo en el marco de ¿qué? Positivo en el marco de que salga Maduro del poder, no de que Maduro siga gobernando. Y sobre eso nosotros estamos, digamos que estamos en un bache. ¿Y cuál es el bache? Antes de la primaria opositora de 2023, todos pensábamos que Venezuela estaba desmotivada, desesperanzada, sin camino, sin rumbo y sin liderazgo. Me paré yo frente a una cámara y les dije, la desesperanza es el juego del chavismo, la desmoralización, y incluso tengo un video que se llama Desmoralización, es el juego del chavismo. Hice un video sobre la Venezuela Premium. Esto es ficticio, esto es para desmoralizar, esto es para inducir. Y dije algo que ahora voy a decir más claro. El chavismo miente, no porque crea que nosotros le vamos a creer. El chavismo miente porque cada vez que ellos mienten y nosotros no le creemos, tampoco le creemos a nadie. Entonces no le creemos a María Corina, no le creemos a Trump, no le creemos a Biden, no le creemos a nadie. Y en ese mar de incertidumbres, la desesperanza y la desmoralización avanzan, se transforman en un vector de fuerza negativa. Con la primaria opositora, eso resultó que este pueblo no estaba desesperanzado, resultó que teníamos muchos motivos guardados en el pantalón, y en el momento que hacer un liderazgo y dijo, este es el curso de acción, vamos a votar y a defender los votos, se votó, se defendieron los votos, se tienen las pruebas de lo que ocurrió, pero el timing del cambio de poder, tal como lo dije antes de las elecciones, no iba a ser inmediato. Y también dije que solos no podíamos, pero una cosa es que no podamos solos y otra cosa es que otro nos haga la tarea. Y yo creo que este es el tema, voy a repetir lo que dije al inicio, donde usted puede estar o no de acuerdo con la máxima presión sobre Maduro, que a su vez recae sobre nosotros. Yo creo que usted tiene todo el derecho de pensar de una u otra manera o incluso de una manera intermedia. Pero es el juego que está planteado. Es el juego que está planteado. Y en este juego planteado, cada vez se cierran más las puertas de la migración.
guste o no guste. Y por eso cuando yo dije, el que se vaya ahí, váyase ya, no espere, y el que se va a quedar decida cómo se va a quedar, es porque, no quiero decirte, te lo dije, pero es que nada de esto es sorpresivo. Y a veces me presionan personas por algo que se sabía. Y voy a decir una anécdota personal. En la última semana, más de 50 personas me han contactado para que yo sea su asesor en calidad de análisis de entorno sociopolítico sobre el asunto de Estados Unidos. Yo creo que es el récord de solicitud de mi trabajo. De estas 50 solicitudes, no cobré 49. O sea, estoy agotado de hablar por teléfono y de chatear. Es más, tengo una lesión en una mano por eso. No he ido para el gimnasio, por eso tengo esta mano hinchada de tanto chatear. Y a todos les dije lo mismo. No te voy a cobrar, primero, porque lo que está pasando no depende de lo que yo te diga que va a ocurrir o no. Lo que está pasando es, y tienes que tomar una decisión de vida, y cuando la tomes no puedes estar llorando, no puedes estar chillando, y no puedes estar quejándote. Tienes que tomar la decisión que sea que vas a tomar en tu vida ya, tienes que tomarla con números en la mano, y tienes que accionar. No tienes tiempo de estar haciendo un video para TikTok o describiendo una cuestión en X. No. Los grandes afectados de esto tienen que tomar decisiones frías, calculadas, pero inmediatas. Porque esta presión nos presiona a nosotros a tres cosas. A la primera cosa que nos presiona es a tomar decisiones. Esa es la primera cosa. La segunda cosa que nos presiona es que, ¿qué hacemos mientras esta decisión que podamos tomar cualquiera de nosotros, la hacemos realidad? ¿Cómo sobrevivimos? ¿Cómo damos fuerza? ¿Cómo nos mantenemos colaborándonos uno con otro? Y lo tercero que nos obliga esta presión es a crecer. Y si usted en este momento se siente poquitico, se siente deprimido, se siente triste, se siente contra el suelo, por todo lo que está pasando, sea donde sea que usted se encuentre, entonces, mi querida persona que se siente de esta manera, usted ya no está en la lucha. Lo perdimos. Y yo, eso también para mí es una posición válida. Y la puedo comprender y ser empático con ella. Ahora, lo que no puedo hacer es decir que eso es bueno, porque no es bueno. Lo que es bueno es que las personas se sobrepongan de las adversidades. Lo que es bueno es que las personas crezcan en la vida. Y lo que es bueno es que nuestro país sea libre. ¿Qué quiere que les diga? Y sobre eso hay más en todo este aumento de presiones. Porque el día de ayer pasaron varias cosas interesantes. Dos cosas interesantes. La primera, Trump anunció que le va a poner un arancel de 25% a los países que compren petróleo venezolano, lo cual fue refrendado por el secretario de Estado, Marco Rubio. ¿Cuáles son estos países? Yo tengo la chuleta. China, India, España, Cuba, Rusia, Singapur, Malasia e islas del CARICOM. Vamos por partes. Con China ya Estados Unidos entró en una guerra arancelaria. Una guerra que, en mi opinión, yo creo que el único país del mundo que puede aguantar una guerra arancelaria con Estados Unidos es China. Con Rusia hay una negociación abierta donde el plato fuerte es el cese al fuego y la paz de la invasión del dictador Putin en Ucrania. Donde, por cierto, se hizo un acuerdo previo de cese al fuego debido a que Zelensky dio su brazo a torcer y está en el acuerdo de las tierras raras con Estados Unidos, luego de ese bochorno que hubo en la Casa Blanca entre el Trump y el vicepresidente Vance. Pero lo de Putin todo está en suspenso, eso está en una negociación en curso. En cuanto entonces España, bueno, España es Repsol, Estados Unidos aún no le ha eliminado la licencia a Repsol para que haga negocios con el Estado venezolano, pero ya aquí viene un golpe al pecho. Y un golpe al pecho donde Zapatero y su combo no tienen margen de maniobra porque no le llegan al movimiento MAGA. En cuanto a Cuba, bueno, ¿qué se puede decir? Cuba no le paga ni $1 a Venezuela por el petróleo. En cuanto a Singapur y Malasia, es poco dinero y yo creo que ellos van a echar para atrás, sencillamente van a hacer lo que diga Trump. Y en cuanto a los países del CARICOM, el secretario de Estado, Marco Rubio, va a tener una gira por el Caribe donde le va a alinear los chakras a todo el mundo. Es decir, esto es una estrategia para aislar a Nicolás Maduro
de muchos de sus socios comerciales. No de todos, porque de todos es imposible, pero de muchos. Y también, ayer 24, hay un señor de nombre Christopher Landau, que fue designado como subsecretario de Estado, es decir, el segundo al mando, luego de Marco Rubio. Este señor es hijo de un diplomático que estuvo en Venezuela. Este señor vivió en Venezuela, conoce Venezuela, y esa noticia salió anoche bastante tarde. De inmediato me volqué casi 40 minutos a ver quién era el señor, porque yo no sé quién es. Y oye, todo indica que este nombramiento es una mala noticia para Maduro. Entonces, repito, nosotros podemos estar o no de acuerdo con el aumento de las presiones. Es válido, es legal, es justificado, pero está ocurriendo. Esto es como Dark, está ocurriendo otra vez. Solamente que la estrategia de máxima presión de Trump 2 es así y la de Trump 1 fue así. Porque todo esto se enmarca en algo que dijo el presidente Trump el día de hoy, y es que el 2 de abril, aproximadamente dentro de una semana, él ha denominado algo que se llama, déjame decirlo porque sabes que yo no lo inglés, Liberation Day of America, el día de la liberación de América. Y que para ese día, de aquí hasta allá, se esperan muchísimas más medidas contra Maduro y contra Venezuela, pero también contra un poco de cosas que dentro de la agenda del movimiento MAGA y del Partido Republicano, para ellos son parte de elementos sustantivos que no permiten la libertad del estadounidense promedio en los términos que ellos plantean. Es decir, ya hay una fecha borderline de cuando la presión va a volver a escalar. ¿Qué significa esto? Que desde hoy 25 de marzo hasta el 2 de abril vamos a seguir viendo cosas. O como dice, y vendrán cosas peores, dice la Biblia. Y entre esas cosas peores que dice la Biblia, entonces voy a retrotraerme un momentito para algo que causó polémica, y es la propuesta de Marco Rubio sobre el cambio y la transición en Venezuela. Cosa que cuando lo dijo, todo el mundo me mencionó en la red social X y recibí muchísimos mensajes, porque es un tema que yo había hablado en un beta político el año pasado, y porque también lo respondí en una entrevista al periodista Oscar Medina para el medio La Gran Aldea. Y es que, y ahora lo voy a explicar más a profundidad, las elecciones presidenciales del 28 de julio, producto de todo lo que ocurrió, hay que repetirlas. Lo que no se sabe es en cuáles condiciones deben repetirse. Para los que no entendieron lo que yo dije en ese momento, se lo aclaro. Esas elecciones han de repetirse. Lo que no se sabe son las condiciones. Y hay que repetirlas, porque no existe forma legal, no existe forma institucional alguna de que todas las pruebas que tiene María Corina del fraude se transformen en una victoria legal. No es posible. ¿Por qué? Porque el CNE es del chavismo, porque el Tribunal Supremo de Justicia es del chavismo, porque la Contraloría General de la República es del chavismo y porque la Fiscalía General también. Y no existen instancias internacionales para apelar fraudes electorales. Eso no existe. Y en el supuesto negado que el señor Edmundo González, que fue el presidente electo en esa elección, tomase el poder, no sería producto del resultado electoral. Sería producto de una negociación. ¿Y qué es lo que pasa? Ahora voy a la propuesta de Marco Rubio. Básicamente lo que está diciendo Marco Rubio es lo siguiente. El mundo ya no va a ser presidente, y yo creo que esto tenemos que comenzar a entenderlo en la justa dimensión. ¿Qué sí puede haber? Y vamos a hablar de cosas locas acá, y vendrán cosas peores, dice la Biblia, porque en la estrategia de máxima presión, todo, a altas temperaturas y a altas presiones, cualquier cosa puede pasar, porque los estados cambian. Y voy a entrar aquí en un pequeño juego para que usted vea algunas cosas, pues. Trump, en la negociación con Putin, está pidiéndole a Venezuela. Y esta propuesta de Marco Rubio fue una propuesta dirigida a Rusia. Eso es lo primero. Esa propuesta no fue dirigida ni a María Corina, ni a Edmundo, ni a Maduro, ni a usted, ni a mí.
Y yo vi todo lo que dijeron y decía, oye, pero si la gente no está entendiendo a quién le está hablando Rubio. Rubio le está hablando a Putin en el marco de lo que están negociando. Ahora, ¿puede Putin darle apoyo a Estados Unidos para que se repitan unas elecciones en Venezuela donde realmente se respete el ganador? ¿Eso es posible, sí o no? Esa es una pregunta que yo no tengo la respuesta hoy. Lo que puedo es analizar qué pasa si sí y qué pasa si no. ¿Qué pasa si Putin acepta eso? Pasan una de dos cosas. Le dice a Maduro, hey hermano, es hora de irte en paz y por la puerta grande. Vamos a organizar todo esto. Te vas por la puerta grande, en paz, en mi negociación con estos tipos que te dejen ir tranquilo. Te salvaguardamos una plata, bueno, y te vienes para acá. Aquí nosotros le tenemos un castillo a Bashar al-Assad. Te podemos poner uno al lado. Sí. Ahora, si Putin le dice a Maduro y Maduro no quiere, entonces le quitaría el apoyo. Y Maduro sin el apoyo de Rusia, entonces hay que ver qué juega China en todo esto con Maduro y cuál es la forma de participación para que Maduro siga en el poder ante la máxima presión de Estados Unidos. Eso es lo que se está hablando allí. Ahora, si Putin definitivamente no acepta esa propuesta sobre Venezuela que le está poniendo Marco Rubio en la mesa, bueno, en toda esa negociación macro tendría que ceder algunas cosas o se rompe la negociación. Y yo creo que el menos interesado en que se rompa esa negociación es Vladimir Putin. Podemos entenderlo de este modo. Podemos entenderlo porque alguien me preguntaba, bueno, ¿y si hacen esas elecciones vamos o no vamos? Yo no sé, depende de las condiciones. O sea, yo no voy a volver a votar más nunca hasta que yo sepa que realmente mi voto va a elegir. Si no, no lo voy a volver a hacer. Lo hice la última vez porque había que hacerlo, ya no lo voy a hacer. Ahora, si aquí, producto de un acuerdo internacional, esa es la mejor salida, bueno, habrá que tomarla. Pero si Putin y Maduro se niegan y Trump continúa con la presión máxima, en algún momento esto va a tener un desenlace. Y luego de ese desenlace, habrá elecciones. Y tenemos que hacer una idea de que Edmundo González, en ese escenario, puede ser miembro de una junta de transición, pero es mentira que se va a juramentar ante el Congreso. Eso ya no va a ocurrir, ya esa etapa pasó. Y yo sé que muchos me van a odiar de nuevo, como siempre, cuando digo algo, lo explico. Y aquí el tema no es si yo esté o no de acuerdo. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Y atáquenme, fúnenme, digan todo lo que digan. Pero luego va a pasar igual que esta propuesta de Rubio, es que es lo más lógico. Es lo más accesible políticamente para todos. Y cuando digo para todos, no incluye usted, y me incluye a mí. Ahora que sí es cierto que aquí todo el mundo tiene un rol, aquí todo el mundo tiene un papel, todos tenemos que ir pensando hacia dónde nos dirigimos y cómo vamos a contribuir. Y sobre eso quiero permitirme algunas reflexiones para despedir este beta, que no deseo que sea tan largo. Mi primera reflexión es la siguiente. Tener toda la esperanza en un presidente extranjero que nos resuelva nuestro problema nacional y de vida es irresponsable. Y si eso está atado con sus emociones, revísese. Eso no está bien. Eso no es así. Los venezolanos y el liderazgo venezolano tenemos que hacer cosas. Yo no sé cuál es la que me toca, te soy franco. He estado pensando y de verdad no lo sé todavía. Estoy en un proceso de reflexión, estoy en un proceso de entendimiento, estoy en un proceso de estudio, porque no es sencillo. No es sencillo entender todo esto. Y si no es sencillo para alguien como yo me imagino que es lo mismo para alguien como usted. Ahora, que sí le puedo decir que estas son la clase de cosas que hay que pensar. Esa es la primera. La segunda, vienen momentos difíciles, porque la máxima presión de Trump sobre Maduro la vamos a pagar nosotros. La vamos a pagar nosotros dentro de Venezuela y afuera también. Y afuera también. Ya vimos la medida que tomó Ecuador y el debate presidencial ecuatoriano que está girando de una manera tremendamente peligrosa.
tremendamente peligrosa. Todo lo que está ocurriendo en Colombia con la violencia interna y con los desafueros del presidente Petro, eso nos va a afectar. Eso nos va a afectar, se lo estoy diciendo. En algún momento, Argentina, con quien tenemos que estar completamente agradecidos del pueblo argentino por la acogida que nos ha dado, pero ahí en algún momento van a tener que poner algunos cercos. El presidente panameño que apoyó todo este proceso, tanto en las elecciones como luego de la brutal represión, luego de las elecciones del 28 de julio, bueno, como él está siendo víctima de Trump y bueno, Maduro lo quiere apoyar, no se quiere retratar con Maduro, pero ya Panamá no va a ser un destino para los venezolanos, porque Estados Unidos está determinado a cerrar el corredor migratorio por Centroamérica. Están decididos a eso, decididos. Y van a presionar a todos los gobiernos para eso, a todos, sin excepción. Esto en el marco de todo ese conflicto que ya tiene Estados Unidos con México y con Canadá, el cual no me voy a referir acá, pero esto es presión. México no puede permitir ahorita que sigan pasando migrantes por la frontera sur de los Estados Unidos. Es decir, lo vamos a pagar. Y aquí quien crea, y esto de verdad me desespera, porque como lo digo, 50 personas me contrataron mis servicios y 49 no cobré. Pero me desespera que haya venezolanos y venezolanas que hayan creído que con irse de Venezuela habían resuelto el problema de Venezuela y el de ellos. Y no es así. No es así. Y en esta reflexión quiero que sepa que su problema a nosotros nos duele. Como sabemos que muchas cosas que pasan aquí les duelen a la gente de la diáspora. Por supuesto que nos duele. Pero en este momento hay que definir en qué cancha uno está. Sobre todo en qué cancha emocional, para poder hacer redes de colaboración eficientes, para poder ayudarnos todos con todos, estemos donde estemos. Y a los que estén planeando el regreso a casa, bienvenidos. De verdad, de corazón, bienvenidos. Y sé que no son pocos. Otra reflexión. El victimismo, la quejadera, que ya yo de esto he hablado anteriormente, son un enemigo a vencer. Yo en estos días en Venezuela ya comenzó el racionamiento eléctrico de nuevo. Incluso el día de ayer ya anunciaron la reducción de la jornada laboral en las instituciones públicas por el tema eléctrico. Es decir, Venezuela no tiene casi electricidad. Y con las sanciones a Chevron, repito lo que dije, si no la sigan extendiendo en diciembre, o no tenemos gasolina o no tenemos a Maduro. Nosotros tenemos que ir ya mentalizándonos para todo esto. Y tenemos que ir mentalizándonos que la economía va a desmejorar. Y tenemos que tener temple emocional y fuerza para trabajar de lo que sea. Porque hay gente que me dice, oye, pero es que yo no trabajo eso. Ah, bueno, entonces te vas a morir de hambre, pues. Te vas a morir de hambre. Porque ya el Darién está cerrado. Y llegar a España son algunas horas sobre un precioso océano. Hay que empezar a tomar decisiones ya. Y no decisiones al vaivén de lo que puede pasar en el futuro, no, sino lo que está pasando hoy. Lo que está pasando hoy es esto. Esto es lo que está ocurriendo. Otra reflexión. Yo entiendo perfectamente que hay un sector de la población traumado. Es inevitable. Es lógico. Es natural. Eso es cierto. Pero cuando uno medio lee de psicología y de psicología de masa y medio lee de la ley, ¿de cuándo acá que una persona esté deprimida o esté bajo un cuadro de ansiedad o esté en efectos de un burnout o esté en una sobredosis de droga, eso le da derecho a agredir a los demás, a perjudicar a los demás y a intentar que los demás estén exactamente igual que él?
Ese derecho, mi querido suscriptor, mi querida suscriptora, no existe. Y toda persona rota, desmoralizada, que intente que usted lo esté, le digo, ese es su principal enemigo. Entiéndalo. Y aquí el que venga a mi casa o venga a mi teléfono a desmoralizarme, le voy a regalar un boleto en primera clase al coño de su madre. En primera clase, con whisky. ¿Entiendes? Una azafata bien bonita, pero para el coño de su madre. Porque este es el momento más importante que yo he visto desde el punto de vista social al que podemos entrar. Y los momentos importantes siempre son difíciles, siempre son crueles y siempre tienen costo. Y quien crea que salir de la dictadura no tiene costo, hermano, usted vive en otro planeta. Si queremos salir de la dictadura chavista, tendremos que pagar el costo. Punto. Y quien no quiera pagarlo, yo lo entiendo. Es más, hasta lo apoyo. Pero no me intoxique, no me fastidie. Así de sencillo. En todo caso, me despido con esta. Una cosa son los sueños y otra cosa son la estrategia. Los sueños se rompen. Una estrategia correcta prevalece. Te habló Julio Jiménez Hedler en X, en YouTube y en Patreon, @JulioCoco, en Instagram, @julio.coco. Por favor, marca like, comenta y recuerda, y no olvides echar un vistazo a nuestro socio CyberGhost haciendo clic en el enlace y beneficiarte de 4 meses gratis con 83% de descuento. Protege tu privacidad, desbloquea contenido exclusivo y ahorra dinero con CyberGhost. Pruébalo sin riesgo con la garantía de satisfacción o reembolso de 45 días. Gracias a CyberGhost por patrocinar este video. ¿Qué tal? Muchísimas gracias.